Ecos de la 4T, un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Buenas tardes. Una vez más les damos la bienvenida a todos los que nos ven y escuchan a este otro programa más de Ecos de la 4T. Les recordamos que todos los días jueves venimos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco, convencidos de que si alguien tiene algo que decir o que hablar, ahora este es el momento. Conduce un servidor de ustedes, Jerónimo Flores González. Permítanme igualmente saludar a quienes desde la producción hacen posible este programa, a Jorge, David y Pamela. Así de que los invitamos a que se queden con nosotros. Hoy tenemos un programa con mucha y muy buena información. Un programa muy interesante. Vamos a tener la sección muy gustada de la caricatura de la semana con nuestro monero de lujo, Júpiter. Igual también hoy iniciamos con una nueva sección del artículo de la semana por su servidor. Y contaremos en el estudio para la sección de la entrevista con la presencia del licenciado Carlos Arriola Pérez, con quien trataremos el tema de las jornadas de producción de autoconsumo. Y también, como cada semana, nos acompañará en el estudio el maestro Alejandro Galván Esparza con su colaboración y nos va a comentar el nuevo programa para acabar con la cartera vencida de los créditos del Infonavit. Es la sección de la opinión, el artículo de opinión o la editorial de la semana. Lo he titulado Las jornadas de producción de autoconsumo, una mirada al campo del país. La semana pasada el gobierno federal puso en marcha lo que dio en llamar las jornadas de producción de autoconsumo. Esta nueva iniciativa forma parte de una serie de medidas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido que impulsar para hacer frente al problema de la inflación, que no nada más afecta a nuestro país, sino que está causando graves estragos en todo el planeta. Este nuevo plan a nivel nacional lo hizo saber en reuniones que sostuvo con ingenieros agrónomos, técnicos del campo y otros servidores públicos en los estados de Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Puebla y la Ciudad de México, el cual tendrá una inversión de aproximadamente 25,000 millones de pesos. El propósito es la de sembrar las tierras disponibles en todo el territorio nacional, principalmente granos como el maíz, frijol, arroz y en sí lo que acorde con cada región se pueda sembrar, para que el campesino pueda abastecer su propio autoconsumo, pero además que se pueda pensar en llevar a cabo la crianza de animales en sus parcelas o casas. Desde luego que esta decisión no ha estado exenta de opiniones y de las más variadas. Así tenemos que hay quienes la consideran anacrónica, porque es como regresar por lo menos 4 décadas atrás, mientras que otros la toman con cierto escepticismo. Hay quienes la ven como una gran oportunidad para dar atención al campo y hay quienes de plano apostarán por el fracaso. Si bien es cierto que se trata de una medida coyuntural, porque hay que atajar la carestía de los granos y productos agropecuarios para que no afecte con los precios elevados a la población, puede de la misma manera representar una buena oportunidad para mirar la problemática tan compleja que enfrenta el campo y los campesinos del país. Me gustaría, desde mi experiencia personal, hacer un breve recorrido de cómo en escasas 4 décadas ha cambiado el paisaje
del campo de siembra y el cambio de vida del campesino, tomando como ejemplo el pueblo donde nací. Mi pueblo es un comisariado ejidal perteneciente al municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la proximidad de la mancha urbana de Guadalajara y de la zona conurbada metropolitana. El paisaje hace 40 años era lo siguiente. Cada campesino se ocupaba de sembrar su tierra y sembraban maíz, frijol, milomais o conocido como sorgo, cacahuate, camote, jícama, garbanza, alfalfa, cebada, trigo, hortalizas como lechugas, coliflor, cebollas, rábanos, calabacitas, etc. Mi papá en vida fue campesino y cuando íbamos a trabajar su parcela, eso nos tocó vivir. Ver a cada campesino del comisariado sembrando su tierra y compartir con los demás algo de su cosecha. Esto es, nos permitía el que sembraba jícama que comiéramos, lo mismo que quien sembraba cacahuate o garbanza, las guasanas, nos daban para llevar. ¿Cómo olvidar los dores de las elotadas a pie de parcela con la familia y los amigos cuando el elote estaba en su mero punto? Y así podría seguir mencionando más cosas. Por las calles del pueblo era lo más común ver cómo en una parte de su casa algunos campesinos tenían vacas y también ver a ese campesino por las calles con sus vacas para llevarlas a pastar a los agostaderos que destinaban para ese fin. Luego ir a la casa del campesino por la leche bruta o entera recién ordeñada, o bien ver por la calle al campesino en una carreta o con su caballo, con las cántaras llenas de leche, pasando por las calles del pueblo para quien quisiera comprarla. También había engorda de cerdos. Quienes ocupaban de la crianza iban a los domicilios por desperdicios de comida para alimentarlos. Se veía a los chiqueros en las casas y también de vez en cuando se miraba a los cerdos por las calles del pueblo. Los gallineros en las casas, la crianza de gallinas de rancho para comer y su aprovechamiento del huevo. Los ríos que cada temporada de lluvia pasaban con un torrente de agua y que siempre se mantenían con el agua clara y cristalina. Con la inocencia de niños nos bañábamos como Dios nos trajo al mundo. Las festividades religiosas de la misa del buen temporal, ver cómo cada campesino ese día cortaba sus mejores milpas o de lo que había sembrado y llevarlos adornados a la iglesia con mucha alegría y orgullo. Sin embargo, ese paisaje se ha transformado de una forma brutal. Los ríos simplemente desaparecieron. A una parte importante de las tierras que conforman el comisariado ejidal las absorbió la mancha urbana y no pudieron escaparse de la implacable voracidad de las constructoras e inmobiliarias. Ahora hay muchos fraccionamientos de vivienda que se construyeron en esas parcelas sin respetar ni saber su situación. Hay fraccionamientos que año con año, con las lluvias, se inundan porque donde se construyó su vivienda era una área que sirvió de presa de agua o era por donde reconocía el caudal de un río. Los despojos de tierras, simulando procesos legales, hubo quienes se valieron para despojar de tierras a los campesinos y con el agravante de que mantienen improductivas esas extensiones de terrenos. Las necesidades económicas, por esa razón muchos campesinos decidieron vender sus parcelas y ahora se ven fábricas o terrazas para fiestas o eventos sociales. Por otra parte, así de la nada, muchos campesinos convirtieron sus tierras en campos de fútbol por resultarles más rentables que simplemente sembrarlas, y a la que va mucha gente que desconoce por completo que esas eran tierras productivas.
Otros tantos campesinos decidieron llevar a cabo la explotación y extracción de sus parcelas en donde se encontraban ciertos materiales para la construcción como la arena amarilla, el jal, etc., dejando prácticamente sus parcelas como joyancones o rellenas de escombro y dejando inservibles sus parcelas para la siembra. Ahora también se ven muchas parcelas que los campesinos no siembran porque no sacan ni para los gastos que hacen. Sin embargo, curioso resulta ver que en el cambio del paisaje siguen las mismas brechas y los mismos caminos a los que no se les ha hecho ninguna mejora. Y si ya no se va, ya no se ve ni la crianza de vacas, cerdos o gallinas, ni en las casas, y menos aún se miran por las calles del pueblo. No está por demás señalar un ejemplo drástico, pero emblemático, que es el caso de la situación del municipio de Zapopan, a la que se le conocía como la Villa Maicera, y ya nada es más de eso. Ahora bien, si esta situación se presenta en muchas regiones del país, el panorama del campo se ve muy complejo, de abandono. Pero no hay duda de que el campesino está sujeto a su tierra y la ama, ya que aún con toda su problemática que enfrenta a diario, sigue sembrando sus tierras. Así que aunque estas jornadas de producción de autoconsumo se dan de forma coyuntural, se puede ver como una oportunidad para rescatar lo que queda del campo y apoyar a los campesinos. Por lo que hay que apostar porque funcionen, por el bien del campo, de los campesinos, de la población y de todos. Gracias por continuar con nosotros. Ya se encuentra en el estudio nuestro invitado para la entrevista de la semana. Contamos con la presencia del licenciado Carlos Arriola Pérez. Él es abogado egresado por la Universidad de Guadalajara. Ha tenido también cargos públicos. Presidente municipal de Cocula, sí, del Ayuntamiento Constitucional. 1986-88. 1986-88. Y campesino. Campesino, giratario actualmente, heredando las tierras de mi padre, las que él ostentó, en la cual aprendimos todos los cultivos, incluso reproduzco todo lo que usted dice porque yo lo he vivido también. Desde la tierra, desde chicos, enseñarse uno a trabajar con bueyes o con caballos todavía me tocó. Y después con tractores, con maquinaria, que gracias al impulso y el apoyo de mi padre, pues le gustaba tener sus cositas personales, que su tractorcito, que su camioncito para sacar las cosechas. Y eso en lo personal a mí me dio la oportunidad de acercarme con el campesino, de vivir con el campesino, ya que muchos de ellos, trabajadores jornaleros, pues fueron mis compañeros en la primaria. Cocula, Jalisco es en ese tiempo un pueblo de unos 30,000 habitantes, hablo de 1970, que ya su servidor ya tenía 20 años de edad, ya sabía maniobrar todo ese tipo de maquinaria e inclusive todos los trabajos de siembra. Ahí se fundó la preparatoria, o se estableció la preparatoria en 1965, lo que nos dio oportunidad de estudiar en la familia y con los amigos, ya que los iniciadores o fundadores, podría decirse, de esa preparatoria, que llevó el nombre de J. Guadalupe Zuno Hernández, por la visita personal que hizo él a aceptar, por invitaciones de quien fue presidente municipal en aquel tiempo, Jesús Águila Díaz, a aceptar ese nombramiento de la secundaria y preparatoria. Entonces me tocó ser de la segunda generación en 1966 y éramos 10 alumnos, 3 de San Martín Hidalgo, 3 de Villa Corona y 4 de Cocula. Así inició la preparatoria J. Guadalupe Zuno, donde tenía uno cabida a cualquier carrera que pudiera uno entrar a la universidad. Tenía un acceso, sin, como dicen por ahí, sin barreras, gracias a la decisión de Guadalupe. Aquellos tiempos. Aquellos tiempos, hermosos tiempos. Hermosos tiempos. Oiga, licenciado Carlos Arriola, estamos actualmente, por razón del problema severo de la inflación que está afectando
gran parte de la población porque encarece los alimentos sobre todo, y ahí es donde el actual gobierno federal, en este caso el presidente del país, ha puesto en marcha estas jornadas de producción y autoconsumo. ¿Cuál es la situación que usted advierte del campo actualmente, la problemática, y si estas jornadas de producción pudieran ser ahorita por el momento un elemento que pudiera ayudar al campo, a los campesinos, para paliar esta situación del encarecimiento? Es una gran atinada la manifestación, la exposición, el pronunciamiento que hizo el señor presidente de la República. En lo personal, como digo, yo soy ejidatario, pertenezco a ese ejido de Cocula con 6 hectáreas, en bloques diferentes, uno de 2 hectáreas y otro de 4 hectáreas, que era la división ejidal que se hacía en aquellos tiempos, cuando a mi padre le tocó recibir esa dotación, de que 2 hectáreas eran para riego. En ese caso se sembraba mucho la caña de azúcar, y se llevaba a los ingenios como el de Bellavista o Ameca, inclusive hasta el de Tala, que está un poco más retirado, y las otras 4 hectáreas que eran para la producción casi propia de autoconsumo, sobre todo el maíz y el sorgo. Ese detalle nos daba la oportunidad, o le dio la oportunidad a mi padre, si nosotros fuimos 8 de familia, de sostenernos a todos. Y sí se podía. En el campo, en el campo, sí. Porque las cosechas normalmente, si eran de esas 4 hectáreas que se autoconsumía el maíz, se guardaba. En ese tiempo había las bodegas de la Conasupo, aquellos los almacenes inflables inclusive, en los cuales adquiría uno la costalera en el mismo Conasupo, limpiaba uno su maíz en su casa con desgranadoras ya mecánicas del motorcito, y de ahí se limpiaba y se llevaba a las bodegas de la Conasupo, con el precio que en aquel tiempo ya fijaba el gobierno federal. Y así era de guardar 40, 50 hectolitros según el autoconsumo familiar en la casa, en algún espacio, en algún cuarto, alguna recámara, decía uno, sellada completamente para que no entrara ningún bicho, y le echaban lindano, que era el polvito que se usaba para protegerlo, y de ahí la mamá, no entrar el gorgojo, la mamá iba obteniendo el consumo diario para el nixtamal, para las tortillas. Así era el mantenimiento. Le daba uno la oportunidad, claro. Yo puedo decir que nos fue gratamente bien por mis padres muy trabajadores, de tener un espacio suficiente para tener vacas, caballos, guajolotes, patos, gallinas, todo había en el corral de la casa. Y unos 3, 4 cerdos, que ese era principalmente lo que yo recuerdo, el beneficio de mi madre, que con todos los desechos de casa y los restos del maíz mantenía sus puerquitos, y ella los vendía al mejor comprador del mercado ahí. Sí. Y así era. Y ¿cómo fuimos 8 de familia? La mayoría somos profesionistas, tenemos familias militares, otros estudiosos ahí, otros de campo y profesionistas aquí en la bodega. Entonces, ¿cómo se sosteníamos? ¿Cómo le ayudábamos a nuestros padres a que nos echaran adelante, a que saliéramos adelante? Oye, y así estamos. Y es que son duras las jornadas del campo. Sí. La gente normalmente, por eso yo reconozco la gran labor que era del campo, más antes que ahorita, lo duro, el cansancio. Sí. Los trabajadores del campo, jornaleros o propietarios, si no tenían vehículos, que no había tantos vehículos como hoy, a las 4 o 5 de la mañana ya iban a caballo. Algunos iban a buscar sus animalitos, sus caballos o sus bueyes que los dejaban pastando, para ponerlos a trabajar todo el día, los volvían a soltar, y otro día en la mañana. Y tenían que trasladarse 1 hora o 2 horas a caballo para llegar al lugar de trabajo. Era un esfuerzo sí que muy grande a comparación de ahorita. Desde el canto del gallo hasta el canto del grillo. Ahora veo yo con cierta melancolía, pues que ya los muchachos jóvenes no saben trabajar el campo ni les gusta madrugar. Y antes pues se enseñaba uno desde ordeñar la vaca, amansar algún caballo, hasta uno mismo se le subía, y aunque te tumbara volvías a subírtele, y así hasta que se avanzaba. Y todo eso era producto de lo que la tierra nos daba. Sí, que no eran extensiones grandísimas, pero eran 6 hectáreas que nos daban perfectamente para subsistir. Yo a título personal, porque mi padre, que en paz descanse, como campesino sí nos enseñó a trabajar el campo. Desde sembrar,
desde rozar, hacer los monos, la pizca. Y recuerdo el cansancio que a la edad de 11, 12 años, pues llegaba uno y hasta calentura le daba. Sí. Ahí nuestra mamá andaba haciendo unos tecitos o nos daba para poder el cansancio aminorarlo. Pero sí son actividades muy desgastantes. Al tiempo, licenciado, llega uno a entender y agradecer aquel gran esfuerzo de nuestros padres. Enseñanza que nos dieron, que nos daban la oportunidad. El que quería estudiar podía estudiar, con un poquito de esfuerzo más, pero estudiaba uno, pero sabías que de ahí podías mantenerte, o nos mantuvo, al menos en los años más difíciles. Le platico una anécdota a propósito de la posibilidad de estudiar, porque también así, con esfuerzo y siempre con el respaldo de mi mamá, que a mi papá le insistía, mándalos a la escuela, mándalos a la escuela. Entonces, ya estudiando nosotros la licenciatura inclusive, íbamos a la parcela con mi papá. Y uno de los hijos de campesinos de ahí andaba cuidando sus vacas en su caballo muy a todo dar, y nos gritaba. Nos dicen a nosotros allá en el pueblo los pájaros, y nos gritaba: a ver, burrones, ya ven que no es lo mismo estar allá en un escritorio con su cuadernito que venirse a trabajar acá. Y la verdad pues que sí tiene razón, porque sí es extenuante el trabajo al campo, y afortunadamente pues hubo la oportunidad de nosotros estudiar nuestra profesión, nuestra carrera, pero seguimos conservando la parcela de... Yo en lo personal también le fortalezco todo lo que usted dice en ese sentido, de haberlo vivido. Y ese contacto con la gente de campo, en aquel tiempo eran 480, un poquito más, ejidatarios. Entonces hasta en la política a mí me sirvió, ¿por qué no decirlo? Es una satisfacción que de ahí nace eso, y de ahí nace. Oiga, fíjese que también resulta interesante que por estas jornadas de producción se tiene destinado alrededor de 25,000 millones de pesos, y no va, o sea, va a complementar a los otros programas que están actualmente implementados en el campo, los programas de bienestar, que se reciben apoyos también los campesinos. Entonces, ¿qué receta encontramos, Liceo Arriola, para poder de nueva cuenta reactivar? Porque quedó en el olvido, y muchos campesinos con muchas ganas, con deseos de sembrar, pero pues llega el momento en el que no alcanzaban ni para sacar los gastos de lo que se gastaba con arar la tierra, prepararla, luego ya la fertilizante, luego la mano de obra para ir a piscar, desgranar, etcétera, etcétera, etcétera. El campo, según la poca experiencia física que tuve de varios años allá, necesita tener una aplicación, tal vez administrativa, de todos esos programas, y aplicarlos debidamente para fortalecer a aquel campesino que quiera autoproducir. Porque sí es factible todavía. Sí es factible porque existen las parcelas, existe la tierra en muchos casos de nuestros ejidos. Sí le han mermado, como dice usted, las orillas de la ciudad de Cocula, y han creado o han construido ya fraccionamientos o colonias nuevas. Pero existe en su mayoría todavía mucho terreno que, abundando con una buena administración del gobierno federal o aplicación estatal también, pues benefician con las compras de insumos, o con la venta o compra de insumos, o los abonos en este caso, y fortalecer, apoyar al campesino. Ahora el campesino está un poco más tranquilo, mucho más tranquilo que antes, porque sinceramente antes no recibía un centavo extra en su vida, y ahora estos programas del señor presidente son muy buenísimos, porque como nosotros en lo personal ocupábamos gente de campo, jornaleros que no tenían tierrita, pero que los ocupas aunque sea 3, 4, 5 días al mes para que te ayuden en tu parcela, ya sea regar abono, casanguear, limpiar, sembrar, pues fomenta el empleo. Fomenta el empleo, pero ahora ellos ven ese apoyo económico, el que ya tiene la edad
que en este caso han señalado los programas, de decir, bueno, si quiere ya tengo 100, 200 pesos diarios para mis kilitos de tortillas y un litro de leche al día, ¿no? Antes no había eso. Y lo arraiga más ahí. Sí, y quieren más a la tierra, porque de menos ya tienen la certeza o la confianza con su señor esposo, que sí. Vamos hablando de gente ya de 70 años, 65, 70 años, que hay mucha gente todavía fuerte. Dice, pues de menos ya tenemos seguro el panecito de mañana, y se dedican a trabajar con mayor ganas, sin tanto pensamiento desilusionante como estábamos antes. Antes, ¿cuántos años teníamos que el campesino no recibía extra ningún centavo de apoyo por parte del gobierno? Sí, porque luego también ha tenido que batallarle con otros factores que se introdujeron. Por ejemplo, verse orillados a ceder sus tierras o a sembrar otras cosas. Sí, ahorita. Y enfrentar esa situación con todo el dolor quizás del corazón de los campesinos de tener que apartarse, y ya con estos apoyos, como usted bien dice, a lo mejor el campesino ya se decide ahí de nueva cuenta a eso, porque ya tienen un ingreso, aunque sea poquito, pero ya lo tiene seguro, sobre todo por la edad. Que antes, ¿qué hacía usted con los ancianos, señores del campo? Pues pobrecitos, sí. Los veía uno con su asadoncito, su machetito, prestándose para ganar un jornal de 20, 30, 50 pesos al día. Complicado. Pesado. Yo recuerdo de mi abuelo materno, que era precisamente ocuparse en el campo, se iba a donde lo contrataran, a la asadoneada. Y sí, había ocasiones en las que sí trabajaba, otras veces no. Y sí, ya de avanzada edad, mi abuelo. Es que el campo, cuando se tiene oportunidad de riego, que bueno, puedes casi tener trabajo todo el año en una parcela, hablamos de 2 o de 4 hectáreas, pero no todas las parcelas tienen agua, entonces es temporal. Llueve o un poquito antes, cultivas y ya hay tractores con tus barbechas, haces tus surcos y siembras. En esos días sí puedes tener ocupado a 1, 2 o 3 o 4 personas, pero ¿cuántos días al mes tienes ocupadas esas 3, 4 personas? 3, 4 días, 2, 3 días por semana, o una semana completa, y hasta dentro de un mes vuelves a ocuparlos para regar el fertilizante. Normalmente una parcela de 4 hectáreas la riegas con 6 personas en el día, ya se acabó. Así es. Tú le transportas, le pones el fertilizante ahí, al pie de la parcela. Ellos se dedican desde temprano a regarla, terminan su jornal, si empiezan a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde. Pero ¿cuántos días los ocupaste? Lo mismo para la pizca, la antigüita, con las canastas acá cargando y ir echando. Yo no digo que me haya tocado así, pero sí a llevar cuadrillas de 20, 25 trabajadores, y con el camioncito de mi padre, con sus escaleras, echarlo arriba y llevarlo al domicilio del dueño. No, a mí sí me tocó traer la canasta aquí puesta en la frente y ir cortando con el pescador y echando el mesito. Lo mismo el acarreo de la caña. Todos esos trabajos, yo me siento feliz y agradezco al Ser Supremo también de que me dio esa oportunidad, porque eso me dio a mí participación política hasta con la gente. Yo a los 35 años fui presidente municipal de Cojula, muy joven. En ese tiempo el más joven de todos los que había, y me tocó luchar contra grupos opresores fuertes, como lo están viviendo ahorita el gobierno federal. También yo lo sufrí, gracias a Dios que no me balacearon por ahí, pero era inquietud juvenil, fundadores de la preparatoria, inconformes jóvenes, nos metimos a eso, y todo nos sirvió por la comunicación que teníamos con el campesino. El día de la elección me dio gusto que el presidente comisario era un señor de 90 años, el otro de 80, el otro de 100, veías de 480 ejidatarios, 400 contigo, pues te llevaban al triunfo. Oiga, Liceo Arriola, fíjese que también otro tema interesante es el que pudiera con esta iniciativa también atajarse la cuestión de la especulación, de la intervención de los coyotes. Claro. Porque ahora, ayer por ejemplo, con uno de mis hermanos platicaba que en la población de donde es su suegro, ya llega el intermediario y dice: aquí hay 200 hectáreas que voy a sembrar, y ya, hacen un trato. Pero si ya nada más fueron 200 y luego llega en otro a decirle: siembra las mías que son 5 hectáreas, que se le dificulta.
Entonces, quiero pensar que ahora el ejidatario que tenga 1, 2, 3 hectáreas, pues va a poder con ese apoyo llevar a cabo así la siembra de su tierra sin verse en esa circunstancia de que esté a expensas de tenerla que dar a medias o tenerla que rentar a la parcería a otro para que el intermediario vaya nomás por la Pues yo siento, licenciado, siento que ahí las personas o quienes representen las instituciones que se dediquen a ese contacto con el campesino deben ser gente que de veras sabe campo. Debe ser la clase de campo para que ellos mismos recomienden al propietario. Lo que se acaba de decir es atinado, en el sentido de que si tú tienes separados 2 bloques de tierra, uno de 4 y otro de 6, o de 2, tú dices puedo rentar el de 4 y me dedico el de 2 para mí, para mi familia, para mis nietos, inclusive irlos empezando a educar en el trabajo del campo. Sí se puede, pero los administradores, dijéramos, de aquellos recursos o representantes de las, en este caso, secretarías o OPDs, como se les llame, pues sean gente con iniciativa y conocedor del campo, no de escritorio, porque a ellos se les hace fácil lo que usted acaba de decir. No, pues tú rentas las parcelas a la gavera. Yo en lo personal soy enemigo de eso, aunque me gusta el tequila de vez en cuando. ¿Por qué? Porque la tierra de sembrada de agave te produce a los 6, 7 años. Sí, pero qué friega le paran a la masa terrenal, a la masa corporal de esa tierra, porque todos los 6 años son herbicidas, son insecticidas, su tierra ve los magueyitos muy limpios, ¿sí? Y esa tierra no la autoalimenta, su propia pasto, su propio resto de cosecha, y se la dejan como ladrillo molido en los 6 años. Sí, aparentemente. Le pierde a la larga. Aparentemente les está beneficiando. Yo digo que no. Le están pagando muy bien. Más de 10,000 pesos, en este caso al año por hectárea. Pero les produce más que el maíz porque no meten la mano. Y señor Arriola, pues qué gusto. Y esto desde luego nos va a seguir permitiendo seguir abordando el tema, porque vamos a ver precisamente conforme vaya avanzando este programa cómo se va a ir evolucionando, y también pues tratar de informarle bien a nuestra audiencia que se interese de cómo va a operar. Pero por el momento, a manera de reflexión, como conclusiones, ¿cómo ve el campo y qué sigue con esto? Si los puede dar. El campo no deja de ser bueno porque lo quiere uno. Cada dueño de su parcelita lo debe querer. Y agradecer en este caso, en lo personal, al señor presidente en cuanto a que se esté fijando más en el campo, más que rentar, más que decir, pues tú gánate tu dinero, a lo mejor con eso traes tu buen vehículo por ahí porque lo rentaste, pero no, hay que propiciar, como lo está haciendo él, que haya la producción de autoconsumo, que se puede. No digo que todo el mundo podamos, pero en su mayoría México es campesino también. Y puede revitalizarse ese apoyo, esa petición, ese pues no diría enseñamiento, simplemente fortalecer lo que se vivió hace 30, 40 años. Volver a ello, lo que podamos hacerlo con gusto, con agrado, porque te va a producir la tranquilidad mental, la tranquilidad económica de tu casa y de tu familia, produciendo productos ahora sí de autoconsumo. Si es el maíz, si es el sorgo, si es el frijol, principalmente lo que se nos acostumbra por nuestra tierra, pues producirlas tú mismo hasta para ti mismo. Nos da tranquilidad familiar, nos da unión familiar. Eso sí. Y enseñanza, que el hijo que quiera perfeccionar sus estudios, pues contamos con la Universidad de Guadalajara, que tiene ya módulos por casi todo el estado, sobre todo aquí, lo que tenemos más cerca que nos damos cuenta. Yo me fijaba que ahora, pues a muchos estudiantes jóvenes de los ayuntamientos se preocupan, será por ganarse el voto, lo que sea, pero hasta vehículos les ponen a los estudiantes para llevarlos a 5 o 6 kilómetros. Antes te ibas bicicletita o caminando, inclusive. Ahora hay muchos beneficios, los estudiantes también deben entender eso. Como les decía hace rato, fuimos 10 alumnos en la preparatoria, 3 de San Martín que caminaban 30 kilómetros en bicicleta. Las clases eran en la tarde y se regresaban cayéndose en las brechas.
desde Cocula hasta San Martín, que son 14 kilómetros, cayéndose entre las vacas que estaban echadas arriba de la brecha. Y viven los compañeros, yo los estimo y me reúno con ellos de vez en cuando. Y digo, carajo, de veras se esforzaba uno en aquel tiempo para estudiar. Llegaba uno hacia nosotros en Cocula, que teníamos el beneficio ya de la preparatoria, y pues trabajabas de las 8, 9 o 7 de la mañana a las 12, corriendo, llegabas a caballo o en el tractor en este caso, a echarte un baño y irte a la escuela a las 2 de la tarde, ya estabas en la preparatoria. Ahora como que hay mucha más comodidad para los estudiantes, pero deben entender ellos eso. Yo estimo mucho a los jóvenes, pero a veces hasta ganas me dan de regañarlos porque tengo hijos. No, fíjese que yo estoy convencido de que el campesino sí está atado a su tierra y sí la quiere. En el caso muy personal, íntimo, puedo yo comentar que mi papá año con año nos pedía que se sembrara la tierra, aunque no se sacara lo que gastaba. Sin embargo, uno le decía, ándale papá, a lo que se tenga que hacer. Y ya, lo veíamos feliz, mi papá. Así es. Y tan convencido estoy de que si el campesino llega a amar a su tierra, que mi papá mismo en una mañana, con el afán de ir a su tierra a trabajarla, ahí murió abrazándola. Entonces, vaya. Bonitos recuerdos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y obligan a tener estimación. Y bueno, pues lo que queda es esperar que funcione. Que funcione. Para bien, y que los campesinos en realidad ahora se encuentren motivados con estas iniciativas. Que lo entendamos y que lo apliquemos. Se incentiven más y a lo mejor todavía se puede rescatar algo de eso. Sí, se puede, porque todavía existe mucho terreno. Tal vez en algunos municipios, como tú lo acabaste de decir, Zapopan, que casi ya se lo acabaron, acá por Tonalá, por acá, pero acá con nosotros, pues es muy poco realmente, hablando del monto de tierra, lo que la ciudad nos ha quitado. Todavía existen potreros, los mismos potreros de aquellos tiempos, aunque uno los andaba a caballo. Ahora ya camionetas aquí, camionetas allá, tractores aquí, tractores allá. En aquel tiempo, un tractorcito, 2 para toda la ciudad de Cocula. Sí, había trabajo en tractores día y noche. En lo personal ahí, pues mi padre tenía hasta 3 tractoristas, 3 turnos. Ahorita ya mucha gente tiene tractor, piscadores, cortadores de caña, que a veces benefician y perjudican, porque una cortadora de caña que evita aquellas cuadrillas de gente campesina, jornalera, que a veces le decían unos mugrositos de cariño, porque todos tiznados, cortando su cañita, te cargaban el camión ellos mismos y a llevarla al ingenio. Ahora ya llegan las máquinas, pero tan pesadas que son, que si medio está húmedo tu tierra, ya te echaron a perder buenos pedazos de cepa ahí, ¿no? Y así, pero se le sufre, pero se le quiere a la tierra, porque la tierra ahí está. Pues ahora sí que en términos jurídicos lo voy a emplazar para que nos vuelva, que no sea la única vez que nos acompañe y volvamos a retomar más adelante este tema y pues charlar. Qué rico charlar con ustedes. Pues agradezco yo la invitación y sinceramente me gusta expresarme por las vivencias que tuve yo de mi pueblo. Y yo se las puedo poner de modelo al que quiera. Como profesionista, pues usted sabe, nos conocemos, sobre todo en esta área laboral, que yo trabajé 26 años, casi 26 años en la Junta Federal de Conciliación. En ese lapso fui presidente municipal de Cocula, apoyado por el pueblo, contra el cacicazgo que tuvimos en aquel tiempo de más de 30 años, que fue empezar mi gestión el 1 de enero de 1986 al 88 y me reintegré a la Junta. Y ahí está, aquí andamos. Pues siempre será bienvenido. Gracias. Al contrario, a usted. Muchas gracias a ustedes, me saludo a sus hermanos. Con mucho gusto. Buenos amigos. Y sobre todo la 4T que siga adelante. También estamos en eso. Muchas gracias. Terminamos. Vamos a un corte. Gracias. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Abrimos la sección del maestro Alejandro Galván Esparza, que ya es miembro del equipo de Ecos de la 4T y que hoy nos trae un
tema que puede resultar de interés para todos quienes tienen un crédito de parte del Infonavit. Bienvenido, Alejandro. Gracias. ¿De qué hoy nos Estamos vas otra a vez. hablar, por favor? Adelante. Bien, continuamos y si gustas con el tema que teníamos la ocasión anterior en cuanto a los productos que tiene el Infonavit para todos los ciudadanos que tengan acceso a créditos. Son variantes, esta cartera de oportunidades. Se ofrecen los créditos ya amplios para adquisición de vivienda, para construcción de la vivienda que ya tienen o para ampliación. Muy bien. Inclusive para la decoración de la misma vivienda ya hay créditos que son muy accesibles en cuanto a las tasas de interés que se están ofreciendo bajas. Y ya el tema último que tenemos en este mes de abril, que se cumplieron 50 años de la creación de Infonavit, Sí. 1972 al 22, se cumplen ya los 50 años. Entonces, con conmemoración de esta fecha, se anunciaron unos créditos para la reestructuración de las deudas en Infonavit. Esa reestructuración que se ofrece es para convertirla en pesos, en pagos fijos. Se reduce el plazo del crédito y se establecen pagos fijos ya en pesos, no en veces salarios mínimos, que eso incrementaba mucho la deuda. Y bueno, ahora estas tasas de interés se establecen del 1% al 10%, según los salarios que esté cotizando el trabajador. Me parece que son opciones que puede aprovechar el trabajador para liquidar su deuda con Infonavit. Entonces, dentro de los programas que se están instrumentando, podemos pues decirle a quienes están interesados de un crédito por el Infonavit que hay la posibilidad de acceder con... Así es. Con mayor quiere facilidad reestructurar y... su deuda, que se acerca al Infonavit, ya se ampliaron ya algunas ventanillas de atención. Estaba leyendo en la página de Infonavit que se ofrecen ya este tipo de reestructuraciones a todo el que desea hacerlo, a que se acerque al Infonavit y que lleve su deseo sea pagar esa deuda de Infonavit en un menor plazo. Está abierto ya la renegociación. Aún no hay manera de poder, a manera de ejemplo, en base a este nuevo esquema, de decirle a un trabajador, a ver si tu adeudo es de esta cantidad porque estuvo determinado o cuantificado en esta modalidad, y ahora ya con el nuevo esquema vas a tener que pagar esto. Si hay manera de poder... En el caso de créditos Infonavit, las opciones que se le dan son realizar los contratos para pago del crédito hipotecario, ya sea para la adquisición, la remodelación o la ampliación de deuda. Se hacen a un tiempo determinado entre 15 años y 30 a elección del contratante. Estos esquemas de préstamos hipotecarios se basan en veces salarios mínimos. El salario mínimo se está incrementando cada mes de febrero conforme al INPC. Ahora ya no se utiliza el concepto de salario mínimo. De acuerdo a la reforma del 123 constitucional, ya son la medida de actualización famosa. Entonces esa incrementa y varía cada mes de febrero de forma anual. Esto hace que el crédito se incremente. Y aunque sea un plazo ya pactado con Infonavit entre los 15 y los 30 años que te comenté, se le va a incrementar el pago mensual. Y esto en ocasiones hace impagable por las cuestiones del desempleo, o que no incrementan los salarios conforme van al parámetro del incremento del INPC. Se incrementa la deuda, se hace impagable y esto es un problema para el trabajador. Entonces esta nueva alternativa que están ofreciendo en el mes de mayo, 2 de mayo, conforme a la información que dio el presidente de la República actual, en esta modalidad de celebrar una reestructuración con el Infonavit para que esas deudas de salarios mínimos se conviertan a pesos fijos. Y esa la ventaja es que ya va a pagar una cantidad mensual por el resto del plazo del crédito. Ya sin incremento, aunque se siga incrementando el INPC actual.
cada año. Y esta es una ventaja, yo lo veo como una ventaja real para el trabajador, porque está refinanciando su crédito a pesos fijos, con mensualidades fijas que no van a variar por el resto del plazo. Eso sí, es un beneficio al trabajador y lo celebramos que estén ofreciéndose ese tipo de alternativas para el pago de los créditos de Infonavit. ¿Lo recomiendas? Sí, claro que sí, claro que sí. Hay que acercarse con el Infonavit para llevar a cabo esa reestructuración. ¿Qué requisitos hasta ahorita por el momento? Bueno, los requisitos se han establecido? No son adicionales, son los que ya están previstos conforme al contrato que se hizo con el Infonavit. Solamente es llevar a cabo el nuevo reestructuración de crédito. Solamente sería eso. Es un beneficio, así se está manejando. Yo estaba analizando, los créditos de Infonavit están otorgándose con tasas de interés que se igualan a los de los bancos. Sí. Aquí me parece que si se quiere llegar más allá de obtener un crédito digno, un crédito que sea barato, como lo establece la Constitución, pues podríamos proponer reformas a la Constitución, a la ley de Infonavit, para que estos créditos realmente sean ajustados a un crédito digno, un crédito barato, limitar las tasas de interés. Y cumpla su finalidad de ser de utilidad social. Y lo que los plazos sean alternativos para el trabajador, que puedan ser elegidos por el trabajador realmente, pero que sean tasas fijas en pesos fijos. Muy bien, pues trabajadores, quienes tengan ahorita un adeudo con el Infonavit, está escuchando aquí la opinión de nuestro Acudir experto. directamente al Infonavit. Acuda directamente al Infonavit para que se informe bien y aproveche. Maestro Alejandro, pues Aquí el estamos, jueves como próximo siempre. te esperamos para tu colaboración, a ver Con qué mucho nueva gusto estamos para darle más información. información a quien lo traes. necesite y gracias por tu invitación, como siempre, aquí estamos. Al contrario, muchas gracias. Y bien, vamos a la sección de la caricatura de la semana con nuestro monero lujo. Vamos a otra parte del estudio con Júpiter. Siempre será un deleite ver el humor y la capacidad de sintetizarnos en un cartón toda una problemática por parte de nuestro monero Júpiter. Y de esa manera llegamos este jueves al final de este programa de Ecos de la 4T. Les agradecemos que haya permanecido con nosotros y desde luego agradeciéndoles una vez más también a nuestros invitados, al licenciado Carlos Arriola Pérez, al maestro Alejandro Galván Espalza y por supuesto a quienes hacen posible este programa en la producción, a Jorge, a David y a Pamela. Se despide de ustedes su servidor Jerónimo Flores González. Hasta la próxima.